Hola hermanos queridos, mi nombre es Luz Marcela del Valle Gaviria, soy médica cirujana general. Actualmente vivo en Argentina, donde oficio mi profesión. Quiero darle la bienvenida a este proyecto médico misionero que pretende formar médicos para Cristo, médicos santos, puros, inmaculados, que reflejen el carácter de nuestro Salvador. Antes de seguir, quiero agradecerle a mi hermano Jaime Andrés Chavarriaga por haberme contactado y hacerme este llamado. Yo reconozco que es un llamado del cielo. Así lo siento y con esa solemnidad estoy trabajando. Todos son llamados para ser candidatos a esta obra. Es nuestra esperanza que tanto profesores como alumnos seamos transformados en este mensaje y que seamos esas cartas de presentación de lo que verdaderamente es ser hijo de Dios y ser instrumento en sus divinas manos en un mundo que está muriendo por el dolor del pecado. Tenemos un equipo muy bello y estoy muy contenta de trabajar con el hermano Elías Vallejos, con el hermano Jaime Andrés Chavarriaga, con su esposa Julia Rosa Flores, también con el hermano Javier Alexandro, la hermana Irma, el hermano Aarón Pozos. Gracias por este equipo de trabajo tan firme que Dios nos está dirigiendo. Esta obra no pretende competir con los conocimientos de la medicina convencional. Lo que sí estamos pidiéndole mucho al Padre es que nos ayude a extraer lo más importante, lo que verdaderamente necesitamos para esta última hora, para este mundo, ¿sí? Entonces, no pretendemos competir con la medicina tradicional, pero sí vamos a formarnos dentro del pensum académico. Estaremos manejando la anatomía, la fisiología, vamos a aprender a hacer una historia clínica completa, vamos a aprender a hacer un examen físico completo, vamos a aprender muy probablemente a usar este fonendoscopio y por supuesto vamos a estudiar y aprender terapias naturales. En este primer módulo lo llevaremos a cabo más o menos en 6 meses, más o menos no en 6 meses, si Dios lo permite. Estaremos estudiando todos los domingos y los sábados no se olviden de asistir a la clase, porque los sábados, a pesar de que es un día de disfrute, de gozo, en este sábado estaremos aprendiendo a ser médicos al modelo de Cristo. No podemos desligar la medicina del conocimiento básico de a quien queremos imitar. Este proyecto es exclusivamente para hermanos adventistas y no pretende la discusión de puntos doctrinales que actualmente están minando la iglesia, como son el trinitarismo, el unitarismo, el adventismo pionero con la deidad del Padre y del Hijo, el terraplanismo, Dios no mata, en fin, de pronto se me olvidará alguna, pero todos los días surgen más y aquí no entra esa clase de discusiones. Lo que sí creemos como administradores es que esta obra de por sí, este mensaje nos conducirá a la unidad. Esta obra nos conducirá a esa unidad que estamos anhelando tanto y que estamos tan sedientos de esa lluvia tardía. Así que, hermanos, yo les quiero agradecer estar aquí y quiero darle inicio a la clase de hoy, que es sobre neuroanatomía. Empezamos por la cabeza y mi intención con esta clase no es que ustedes que se aprendan todos los nombres, todas las funciones.
sino que por lo menos tengamos las nociones de en qué se divide esta estructura tan hermosa, tan perfecta de nuestro Creador. Entonces, así les doy la bienvenida a este proyecto de médicos misioneros para Cristo. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con los principios de anatomía neurológica. El concepto de anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y la relación entre sí de los órganos que la componen. Se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos. La anatomía es muy importante porque contribuye a la práctica médica. El médico debe tener muy claro la ubicación de las estructuras al realizar un examen físico. Y para mí, creo que una de las cosas más importantes que nosotros vamos a aprender en este curso es a hacer una excelente exploración física. Y para ello, obviamente necesitamos aprender dónde están las estructuras que conforman esta maravilla de cuerpo, creación de Dios. La comprensión de la anatomía también implica una unión con la función de dichas estructuras, por lo que se confunde en ocasiones con la fisiología, en lo que se denomina anatomía funcional. Ustedes ven estas láminas terribles, así era como nosotros estudiábamos en la antigüedad. No tenía ningún sentido. Pero hoy ustedes tienen una facilidad muy grande y es el mundo de la tecnología. Les sugiero a los que quieran avanzar, profundizar en este tema de anatomía, estas 3 páginas. Está Cuneatos, Luis Delgado y el Anatomy Zone, que para mí es la mejor. Sí hay que manejar el inglés, pero igual ustedes pueden estar allí y ver las estructuras en 3D y es maravilloso. Para estudiar anatomía nosotros necesitamos saber de los planos. Es importante, así suenen muy complejos, pero ya nosotros no podemos estar hablando de que no, sí, es que le está doliendo como a 3 deditos, al ladito del ombligo, por debajito otro dedo. O sea, no podemos hablar así porque necesitamos planos para concretar dónde están las estructuras. Entonces, si bien en esta parte de anatomía neurológica no los vamos a necesitar mucho, sí los vamos a necesitar cuando empecemos a estudiar abdomen. La neuroanatomía entonces es ese sistema nervioso, primero el central y el periférico, ¿no? Que es lo que constituye el cerebro y todo lo que baja por la médula espinal y todos los nervios que se conectan con con cada parte del cuerpo. Entonces empecemos primero, miren por ejemplo aquí los planos, está anterior, superior, posterior, inferior. Aquí no hay nada de malo decir adelante, arriba, atrás y abajo. No hay nada de malo, lo podemos entender, ¿sí? Seguimos, le quitamos el cráneo a esta estructura y vamos a ver entonces lo que es el cerebro. Todos esos hilitos amarillos que ustedes ven son los nervios, ¿sí? Miren cómo esos nervios dibujan el rostro, ¿no? La siguiente. Precisamente estas diapositivas las extraje de Anatomy Zone, esa página que les dije que es maravillosa. Aquí el cerebro lo dividimos en todos los lóbulos que tiene, que son el frontal, el parietal, el temporal, el parietal y el occipital. Muy bien.
Aquí vamos a poner el ser humano enfrente de nosotros. Es decir, aquí le hemos quitado los ojos, la nariz, aquí está la mandíbula, ¿sí? Entonces vamos a estar mirándolo desde frente. Miremos cómo se dividen aquí estos dos lóbulos, se juntan por aquí a través del tálamo. Entonces, aquí vemos la estructura ya sin los hilitos, sin los nervios. Vamos a ver lo que es la protuberancia, vamos a ver el cerebro medio, vamos a ver el bulbo raquídeo, ¿sí? Aquí vemos otra toma donde estamos viendo todo ese tronco del encéfalo y miren cómo es de bello uno estudiar en 3D. Esto no lo teníamos nosotros. Ahora le hemos retirado todos los lóbulos, los lóbulos a este cerebro y hemos quedado con esta estructura, con este tronco, donde vamos a ver aquí el bulbo raquídeo, que es donde están los centros donde se maneja la presión arterial, el pulso, el estado de conciencia, la respiración, el sueño. Por eso es que en esta parte un golpe es tan mortal, ¿no? Porque es justo acá en lo que llamamos el cuello, la nuca, y muy delicado. Esta es la protuberancia y aquí está pues todo el cerebro medio. Miren este cerebro medio, yo quiero que vayan viendo como esas estructuras tan sólidas y que tienen unas formas. Uno no piensa que uno cree que todo es una misma masa y no es así. Las estructuras son muy bien definidas. Vamos a ver ahora este cerebro, este ser humano desde atrás. Este es el cuello acá está el rostro, son los lóbulos, el hemisferio derecho y el izquierdo. Aquí está el cerebelo, ¿sí? Si nosotros removemos, esto es un centro maravilloso que es donde está la coordinación del balance, el movimiento y el tono muscular. Este movimiento que está haciendo esta mujer acá es uno de los movimientos más complejos. Yo creo que eso nunca lo podrá hacer un robot. El siguiente, o de pronto sí, pues estamos llegando lejos. Muy bien, quitemos el cerebelo y nos vamos a quedar con los lóbulos derecho e izquierdo. Los vamos a retirar también, vámonos retirando y vamos a quedar con esta estructura. Esta estructura siempre me ha parecido muy interesante, es como si fuera un señor dormido con los ojos cerrados. Recordemos que estamos viendo a la persona desde atrás, desde la parte posterior. Esto que hay grisecito acá es una estructura, son una estructura que se llaman los ventrículos, que es por donde está rodando, está circulando lo que es el líquido cerebral, que es el líquido cefalorraquídeo, que luego va desciende por la médula espinal, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver esta pequeña estructura es lo que llamamos la epífisis cerebral o la pineal. Recordemos el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. La siguiente. Perdón. Muy bien. Ahora vemos de lado esa estructura, le hemos quitado los ventrículos y vemos lo que es el diencéfalo, ¿sí? El cerebro medio donde están los centros para el oído, el gusto, la temperatura. O sea, en esta estructura no solamente llegan todos estos cables que son los nervios, sino que aquí ellos se interconectan de una manera maravillosa y es casi que todavía muy difícil para la ciencia como hacer una disección de cada uno de los alambritos, pero se ha logrado hasta ahora un estudio muy bello de la anatomía neurológica. Muy bien,
Esa misma estructura la vamos a, a rotar. Aquí quedó la epífisis o la pineal, y aquí estamos por delante, y este es el hipotálamo, este es el tálamo donde se unen los dos cerebros, los dos hemisferios, y esto que cuelga aquí va a ser la hipófisis. Muy bien. Entonces, por detrás está la pineal o la epífisis cerebral, y esa glandulita es la que funciona con la luz. Ante la ausencia de la luz, este pequeño órgano produce la melatonina, que es la sustancia que nos va a regular el sueño. Pero no solamente eso, también está involucrada con la serotonina, que es también la que se va a producir de día. Una es la que se forma en el día y la otra se forma en la noche. Esa pineal, que es la epífisis cerebral, es la que sincroniza el reloj interno que nosotros tenemos, que está dirigido por los ciclos de luz y oscuridad. La serotonina y melatonina se las voy a empezar a mencionar para que se vayan grabando, porque esas dos sustancias las vamos a estudiar muy bien, muchísimo más adelante. Entonces, esa glandulita funciona con los reflejos de la luz. Ella va a manejar lo que son los ciclos circadianos. Es muy sensible a la luz eléctrica. También es muy sensible al estrés y a la deficiencia de vitamina D. Esto lo vamos a ver más adelante, solamente quiero que quede por ahí en algún rinconcito de tu mente. Muy bien, obviamente esta glándula pineal necesita la luz solar, y yo con esta diapositiva lo que pretendo es traer en estos momentos ese versículo de Eclesiastés, que suave y ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Mucha gente le teme al sol. Y bueno, y con esto de la nueva era y estos adoradores del sol que se ponen a esperar el sol para adorarlo y lo esperan para atardecer con él, son cosas que confunden mucho, pero en realidad, ver el amanecer, ver el atardecer, son cosas que son buenas para nuestra glándula pineal. Y eso lo vamos a ver muchísimo después, por qué es necesario este remedio, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a ver el cerebro, le vamos a retirar los hemisferios y vamos a ver una estructura, cómo va a quedar esto de lindo. Vamos a partirlo por la mitad y quedamos aquí con el tálamo. Este tálamo tiene conexiones, es como el concentrador de todo el cableado que hay. Discúlpeme cuando hablo de cableado, pero es que sí, esos nervios son cables que están conectando las manos, los dedos, el hígado, todos los órganos con todo. Entonces, todo se conecta acá, absolutamente todo, hay una excepción de algo que no se conecta ahí, y es el nervio olfatorio. Y es muy interesante que el nervio olfatorio sea tan independiente, porque es como si fuera un pequeño cerebro dentro del cerebro que hace una memoria de aromas. Y no solamente es para aprender a reconocer a la mamá, a la esposa, o cómo huele el lugar. No solamente es eso, sino que también se manejan unas sustancias que son feromonas, que incluso nosotros podemos con el olor percibir el peligro. Obviamente nos tienen atrofiado a punta de perfumes, talcos y aromatizantes por ahí artificiales, nos tienen atrofiado esa parte
del olfato, pero aquí vamos a estudiar cómo recuperar también esas funciones. Entonces, en ese tálamo se integra absolutamente todo. Solamente como para ver las funciones del cerebro izquierdo y del cerebro derecho. En realidad, nosotros antes podíamos definir como las funciones, pero hoy ya sabiendo lo que es la plasticidad cerebral, que es lo que voy a hablar más tardecito, ya como que todo se mezcla y el cerebro tiene funciones que le corresponden al otro y el otro del otro. Pero en términos generales, el cerebro izquierdo es como el analítico, el que forma la estructura, el que hace la suma, la resta, la multiplicación, el que edifica. Y el cerebro derecho es el que pone el color a todo lo edificado, ¿sí? Es la emoción, el color y, y es muy intuitivo también. Muy bien, esta diapositiva tan aburrida es un corte que nosotros hacemos de una manera sagital. O sea, ya no nos fuimos partiendo los dos hemisferios, sino que los partimos desde la coronilla hasta abajo. Esto es solamente para que vean que nosotros tenemos unas capitas que son la corteza cerebral y tiene 6 niveles. Muy bien. Seguimos estudiando estas estructuras tan lindas. Miren, por ejemplo, ahora voy a tener el cerebro de frente y vamos a quitarle los dos hemisferios. Quedamos con este sistema de acueducto que se conecta por detrás y aquí están los ventrículos y esto también se conecta con el centro que va por detrás también y se va para la médula espinal. Ese es donde se reserva el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, aquí adelante vemos el tálamo, las dos partes del tálamo, cómo se une. Todo se une acá, todo, absolutamente todo. Mire que por aquí va el nervio olfatorio, este es el nervio olfatorio y justo este nervio no llega al tálamo. Muy bien, aquí está la hipófisis, aquí está la protuberancia y aquí está el bulbo raquídeo. Perdón, enseguida vamos a retirar este cerebellum, pero quiero que lo vean en lo que es en la vida real, ¿no? Aunque es un poco difícil estudiar así, siempre me fue muy difícil estudiar de esta forma, pero además porque pues era casi que imposible desligar como cada órgano y estudiarlo con sus arterias, sus nervios, se dañaban mucho. Esto se los puse simplemente para que vean esa estructura nuevamente y no se les olvide porque la vamos a estar recorriendo mucho después. Aquí miren cómo se van desprendiendo todos los nervios y todo esto es como la fase donde se integra todo. Yo a veces veo esta estructura como si fueran esos cajones que hay en los edificios donde está todo el alambrado que conecta la electricidad o el teléfono o el internet de todo un edificio. Es eso, ¿no? Solamente que más complejo. Muy bien, la función del sistema nervioso central se encarga de controlar todas las funciones del cuerpo. Todo eso lo hace gracias a los nervios, que se pueden comunicar con todo el cuerpo por medio de señales, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el control de mando, ¿no? ¿Cómo se procesa la información? Entonces, la entrada de la información entra por las avenidas del alma, que lo conocemos nosotros como son los sentidos, ¿no? Y esto, cuando entra al cuerpo, ya sea por el tacto, por la visión, por el olfato, por el oído, por el gusto, entra la información
se procesa en el cerebro y allí se dará una respuesta. El procesamiento de la información se hace a través de una red de comunicaciones que se establece desde el cerebro y la médula espinal, extendiéndose a cada órgano del cuerpo. Miren, viene de aquí el cerebro, baja por aquí todo un cableado más grueso y luego se va ramificando. Esta es la neurona. Es a través de las neuronas es que nosotros gobernamos nuestros sentidos y sensaciones. Con ellas pensamos, decidimos, nos emocionamos, etc. O sea, ellas no nos gobiernan a nosotros. Nosotros gobernamos. Siempre que estudié, siempre nos dijeron que ellas son las que gobiernan, pero en realidad no. Cuando nosotros tomamos el mando, ellas son quienes nos sirven. Muy bien. La forma en cómo se comunican unas neuronas con otras es a través de este lugar que es la sinapsis. Es el lugar donde se reúne una neurona con el bracito, digamos, se unen entre sus brazos, ¿sí? Viendo que una neurona solamente tiene un brazo, tiene muchos brazos y con esos brazos se unen con muchas neuronas y allá hay un intercambio de neuroquímicos. Ellas hablan a través de la química. Y esa es la química de las emociones, ¿sí? También hay descargas eléctricas. Existen 9 tipos de neuronas. Para mí, en estos momentos, yo creo que lo más importante es que nosotros sepamos que hay neuronas motoras y sensitivas. Unas son las que sienten y otras son las que responden. La misma que sintió no es la misma que responde. Eso es algo que necesitamos saber, ¿no? Pero lo que sí más me interesa es que nosotros, en nuestra profesión de convertirnos en médicos misioneros para Cristo, están las neuronas espejos, que son las neuronas que contagian emociones, son las neuronas que copian los gestos. Es más, muchas veces no solamente copian, sino que guardan dentro de la información genética de la familia, guardan los gestos, ¿sí? Por ejemplo, un niño puede perder a su papá, nunca haberlo conocido, y el niño hace los mismos gestos del papá. Es precisamente una memoria que queda en las neuronas espejo. Pero miremos estas neuronas espejo. Somos capaces de comprender lo que otra persona está diciendo en otra lengua sin conocer el idioma. Esto es posible porque somos capaces de leer y sintonizar con sus microgestos. Estas neuronas pueden detectar no solo la acción, sino también la intención. Nosotros podemos leer la intención de una persona, sea buena o sea mala. Las neuronas espejo es las que hablan, las que nos permiten a nosotros transmitir nuestra cultura, nuestro aprendizaje. Las mentes se pueden conectar. A veces somos capaces de intuir lo que otra persona está pensando. Las neuronas espejo reflejan las sensaciones y emociones de los demás, casi como si fueran nuestras. ¿Por qué lloramos cuando vemos el sufrimiento del otro? Porque estamos conectados con el dolor del otro. Y eso se hace a través de la empatía. Y esa empatía se logra precisamente por las neuronas espejo. Las neuronas espejo tienen que ver con el aprendizaje, la imitación y la empatía. Comprendamos cómo y de qué manera piensa, comprenderemos, ahí está mal escrito, cómo y de qué manera piensa, siente y actúa el otro. Así llegamos a resolver uno de los misterios ocultos, que es el bostezo, ¿no? Cómo una persona nos transmite su deseo. Y si yo sigo viendo, entonces nosotros, yo a ustedes les hice una pregunta cuando hice esta presentación por primera vez. Les dije que, ¿por qué ustedes creen que nosotros necesitamos desarrollar
las células espejo en este aprendizaje que empezamos a ser médicos misioneros. Y solamente le voy a dar una pista. La contemplación, lo que yo contemple, en eso me voy a convertir. Así que es por eso que nuestra hermana White nos dice que por lo menos 1 hora al día tenemos que apartar para contemplar la vida de nuestro Señor. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo trataba con la gente? Si nosotros vemos el ministerio de curación, ustedes ven que el principio del libro es hablar de la vida de Jesús y ella lo contempla y lo narra, y es precisamente a eso lo que ella nos quiere traer, a que contemplemos esa vida de Jesús para que por medio de esas células espejo nosotros podamos lograr ese carácter santo y puro que el Señor quiere formar en nosotros. Los trastornos del sistema nervioso son muy variados. Existen los de tipo vascular, como los accidentes cerebrovasculares, los derrames que llaman, la razón por la cual murieron casi todos nuestros pioneros. Están las alteraciones degenerativas, como son enfermedades del Alzheimer, la demencia senil, o sea, la locura senil, cómo se va degenerando el cerebro, ¿no? También están los trastornos estructurales como un tumor, cáncer, ¿sí? También están las infecciones, están las alteraciones de tipo inmunológico. Muy bien, entonces, y todas esas alteraciones se manifiestan, se van a manifestar. Y por eso es que nosotros necesitamos conocer el sistema nervioso, su expresión en el cuerpo. Por ejemplo, nosotros si vemos una persona que tiene una pupila, que una está dilatada y la otra está contraída, ahí estamos viendo que hay una alteración y esa alteración viene desde allá arriba. Ahora, ¿cómo se manifiesta la enfermedad neurológica en el cuerpo? Primero tenemos que ver, para yo poderles explicar esto, voy a tomar el ejemplo de una computadora. Los problemas periféricos, lo del cableado de las manos, de las extremidades, incluso el abdomen, todo esto son problemas de la pantalla, ¿sí? Ahora, también puede haber un problema en el chip, donde está el procesador de la información, como aquí en el computador. También puede estar aquí en el teclado, cómo entra la información hasta el chip. Entonces, dependiendo de dónde esté el problema, va a ser la manifestación de la enfermedad, ¿sí? También está en el cableado, que también correspondería que corresponde precisamente a la pantalla. Precisamente las avenidas del alma son la manera de cómo entra la información, como les decía, a ese sistema. Entonces, a través de la nariz, del olfato, del tacto, de la audición, de los ojos y del gusto. Para recuperar los problemas del cerebro, hemos estado muy condenados toda la vida. Y al parecer, el que se accidentó y perdió masa encefálica, mejor dicho, ya vamos a esperar a ver qué es con lo que va a salir y bueno. Pero existe una situación que se llama la plasticidad cerebral. El cerebro tiene una característica fascinante, es capaz de cambiar, ojo, su estructura y funcionamiento a lo largo de toda su vida, y lo hace como reacción a la diversidad del entorno. Es lo que llamamos plasticidad cerebral. Dicho de otro modo, el cerebro se le puede entrenar y se le puede trabajar para solucionar problemas. De hecho, hay casos, y se los voy a contar, en que se pierde el cableado, todo el cerebro, todo un hemisferio, y las funciones de ese hemisferio son capaces de ser retomadas por lo que quedó.
De hecho, esta es la figura de Matthew. Matthew era un niño que sufría de convulsiones constantes. Sufrió después una enfermedad mucho mayor y le tuvieron que extirpar la mitad del cerebro. Así se veía el cerebro de Matthew. Y Matthew hoy día lleva una vida normal, con solo una cojera y sin poder usar correctamente la mano derecha. Eso sucedió porque el cerebro se reconectó a sí mismo. La mitad dividida en dos, una responsable de la parte derecha del cuerpo y otra de la izquierda, tomó la forma de un cerebro completo y regular. También está el caso de la niña Alicia. Ella nació con solo la mitad izquierda del cerebro y nadie sabía, solamente se dieron cuenta cuando la niña tuvo unas pequeñas convulsiones obviamente la trataron con medicamentos, pero la niña era totalmente normal y le faltaba la mitad del cerebro. Entonces con eso quiero terminar. Entonces, con el caso de Alice y de Matthew, mi deseo es que ustedes tengan una visión sin límites. Aquí la única que tiene límites es la medicina convencional. Nosotros no tenemos. Nosotros concebimos todos los milagros dentro de nuestra mente. Absolutamente no hay límites. Claro, la medicina convencional, ella condena, pero nosotros no. Entonces, con esto los dejo para que sus mentes se expandan y que Dios les bendiga y nos ayude a que todos estos conocimientos se queden y nos ayuden a transformar nuestras mentes que se han limitado tanto por la así llamada ciencia. Que Dios les bendiga y los espero para la próxima clase, que vamos a continuar con neuroanatomía, vamos a estudiar fisiología y yo sé que el Señor estará con nosotros ayudándonos a sustraer siempre lo que necesitamos, lo más importante. Hasta luego. Hola mis queridos hermanos, les saluda su hermano Javier Aravena. Y le damos las gracias a nuestra querida hermana y doctora Marcela por esta hermosa presentación que nos ha entregado. Y es tremendo reflexionar en cómo la ciencia es tan limitada y tan cerrada, y el contraste entre el poder de nuestro Dios, de nuestro Creador, cuando para Él no hay ningún milagro imposible. Quiero compartir con ustedes una cita que va muy de la mano con este tema tan importante de la fisiología, la anatomía y del funcionamiento y la importancia de nuestro cerebro. Esta cita que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, del tomo 1, en la página 72, y dice: la mente, la ciudadela, la capital del cuerpo. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. La mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Los nervios del cerebro, que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Qué hermoso, mis hermanos, es comprender la voluntad de nuestro Padre y cómo Él nos enseña que debemos cuidar este cuerpo que nos ha regalado y que conforme a cómo lo tratamos, a cómo alimentamos este organismo, se va a nutrir nuestro cerebro y va a estar dispuesto para poder comunicarse directamente con Él, para poder recibir y escuchar la voz de su Espíritu Santo. Hoy es un día muy especial, mis hermanos. Estamos dando inicio a este santo día de nuestro Creador.
su santo sábado. Y para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, vamos a elevar una alabanza a su nombre, que lleva por título El sello de Dios. Hizo Dios el cielo y la tierra, en el séptimo día cesó de la obra que había creado, y el sábado el Rey descansó. Bendijo ese día y lo santificó, reposó de su bella creación. Por causa del hombre fue hecho, con su dedo en la ley lo escribió. El séptimo día es Shabbat del Señor, el cuarto entre los mandamientos de Dios, por señal a los hijos del buen Creador, el sello en su ley de amor. Son millones de religiones las que lucran en nombre de Dios, alterando verdad con veneno, engañando a la congregación, profesando una fe popular y sensual sin dejar las locuras del mundo. Presunción es vivir en pecado total, despreciando la cruz de Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Las debo traer, pues oirán mi voz y seré su buen pastor. Nadie en la tierra es maestro, ni santo, ni padre, ni Dios. Solo el Padre que está en los cielos, y Jesús mi Salvador. El séptimo día es Shabbat del Señor, el cuarto entre los mandamientos de Dios, por señal a los hijos del buen Creador, el sello en su ley de amor. El séptimo día es Shabbat del Señor, el cuarto entre los mandamientos de Dios, por señal a los hijos del buen Creador, el sello en su ley de amor, el sello en su ley de amor. Amén. Bueno, mis hermanitos, antes de despedir este hermoso programa, vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para agradecerle estos hermosos momentos y que Él pueda ayudarnos a estar firmes en este llamado que el Señor ha hecho a nuestros corazones y que podamos permanecer siempre en su amor. Eterno Padre Celestial, en esta hora estamos ante su presencia,
Primeramente, Señor, para reconocer que sin usted no somos nada y que su poder es quien está obrando en nuestra vida. Ayúdenos, Padre, para aferrarnos cada día más a usted, a tomarnos de su mano y no soltarnos. Que sea su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su sacrificio en la cruz, que nos ayude a comprender la solemnidad del tiempo que estamos viviendo y de que ya no podemos aferrarnos más a las cosas de este mundo que son temporales. Ayúdenos, Padre, para dolernos del pecado, para aprender, Padre, a confiar plenamente en su voluntad. Bendiga a cada uno de mis hermanitos y hermanitas que están en este hermoso proyecto. En diferentes países, Padre, usted está levantando a su pueblo, a sus hijos, preparando un ejército que esté listo para dar el mensaje final de advertencia al mundo. Ayúdenos, Señor, para honrarlo en todo lo que hagamos, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo en este hermoso seminario de obra médico-misionera, y que todo lo que hagamos, Padre, sea siempre para exaltar y glorificar su nombre. Todo esto se lo pedimos humildemente sin merecerlo, confiando que usted nos acompañará en este su santo día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.